Ahora sí, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias al equipo de CIA Chile por invitarme, gracias especialmente a Olguita por invitarme a este tema que un poco yo quería hacer en realidad, porque participé como médico asesor en el comité de respuesta al monkeypox el año pasado. Yo creo que lo hicimos bastante bien, y bueno, voy a esperar las preguntas y todo, pero yo creo que entender que es una enfermedad nueva, que estaba llegando, cómo llegar a nuestra población, es complejo. Cuando uno llega a un brote y poder afrontarlo, siempre es complejo a nivel central, así que por eso quería un poco presentar los datos que no siempre los vemos, pese a que todo esto está en la página web de Viruela del Mono, los reportes epidemiológicos están, probablemente a lo mejor no están con tanto detalle como se los voy a mostrar, y un poco ver de vacuna. Y como Olguita quería que partiéramos con un caso, voy a el temario, la ruta, introducción, un caso clínico, que me parece que es un poco un caso clínico de sensibilización para todo el personal de salud. Lineamientos generales normativos, cómo fuimos trabajando en este equipo, que es un equipo súper grande. La situación epidemiológica en Chile. eh, ya Antón les mostró un poco cómo es la parte epidemiológica mundial. La vacunación en Chile, en que vamos, yo creo que es un llamado a atención para todos, vacunemos a nuestra población, porque en el fondo nosotros somos los tratantes de las personas usuarias en una SES o en VIH, así que tenemos que enviar a vacunarla. Y no sé si vamos a hacer tantas conclusiones finales, yo sé que estamos antes de almuerzo. Quería partir por un caso clínico que leí recientemente, que está publicado en la revista, no me acuerdo cuál, pero ahora el febrero del 21. Es un hombre médico, sex positivo. Ser sexo positivo es alguien que promueve la sexualidad y la vida sexual en forma activa, tolerante y abierta. No soy yo porque no soy ya becado fui hace años atrás, así que no es mi historia, pero quería sensibilizarlo en relación a qué es ser becado, ser que nosotros vimos muchos también, personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que pueden haber estado expuestos. Este médico estuvo a cargo de pacientes con mpox, cuyos pacientes le describían el peor dolor de su vida en la evolución inicial, esto en el verano del 22 en Estados Unidos. Y aislamiento social. Y aparentemente tenía una buena relación, que uno la tiene cuando es becado, con su mentor, con su jefe de beca, y va y le dice, sabía que era, como él se define ahí, as a queer, sex positive, trainee physician, le dice, estoy asustado de adquirirlo. Y el mentor le dice, tú ya recibiste la primera dosis, así que tranqui, cuídate, no describe más que le dijo de cuidarse, y si te pasa algo, whatsappéame o textéame. A las 2 semanas desarrolló faringitis después de una fiesta. Se realizó un screening total de ITS y se trató como gonorrea faríngea. Y el primer pensamiento que él dice, su médico nunca lo cuestionó o criticó o le preguntó cosas que podrían incomodarlo de qué hizo en la fiesta. No lo quise traducir un poco para no perder el hilo de lo que realmente él quería decir. Y el apoyo que recibió de este mentor o de esta persona, o el que cuando uno, que también me tocó ver becado, que uno se acerca y uno le dice, sabe que tengo susto de esto, del VIH o del monkeypox, es aliviar al que es paciente en ese caso. Se nos quise traducir, no porque no, un poco para que el que lo quiera leer lo lea y yo les voy a contar la historia. Él escribe finalmente a la jefa de programa de su universidad que le dio, disculpen, después de la faringitis desarrolló lesiones de monkeypox activamente. Y le escribe a la directora de la escuela que le dice que las lesiones le están quemando y que nunca había sentido un dolor tan profundo. Ella le responde el otro día, le mandan una carta, le mandan comida y abrazos virtuales en una tarjeta. Decide contarle a los colegas también, a los colegas más cercanos, los cuales la mayor parte de ellos, no todos porque los pone, la mayor parte de ellos le escriben mensaje de texto, lo apoyan y lo visitan le dan apoyo emocional. Estuvo con mucho dolor. Y ahí ustedes pueden ver en la párrafo 3, dice, mi doctor de enfermedad infecciosa me escuchó con detalles todos los días el dolor que yo sentía en este viaje y me ofrecía kind words para darme confort todos los días. Y yo creo que los que tuvimos también pacientes en aislamiento, eso es súper importante. Tuvo mucho dolor y finalmente lo que lo hizo quebrarse
fue el aislamiento social o aislamiento que tuvimos, un poco parecido a lo de COVID, pero esto eran, recuerden también como lo hicimos acá en nuestro enfrentamiento a Mpox, inicialmente hospitalizado, después en residencia sanitaria. Entonces estar 14 días encerrado lo llevó a un estrés emocional que necesitó terapia. Y lo más importante que me gustó en la historia es que al volver al trabajo, el mejor amigo, y que era un corresidente o un becado, lo abraza. Y lo abraza fuerte y le da la bienvenida de vuelta. Y este abrazo, que era como cálido, lo sintió pese a ser una enfermedad contagiosa, que se contagia por contacto, fue una de las cosas que también lo alivió emocionalmente. A mí me gustó mucho la historia porque, bueno, soy médico, soy gay, también tuve miedo, yo me vacuné, tuve la oportunidad, además, no todos la tuvieron, pero fui a Montreal y en ese entonces estaban vacunando, así que yo me pude vacunar, pude tener la primera dosis y después pudimos tener nosotros ampliamente la cobertura. El resumen de su experiencia es la aceptación, cómo uno se acepta en el trabajo donde está. Hay minoría, él en este relato era minoría musulmán, que también tienen sus temas. Hay minorías que nosotros de repente invisibilizamos y que no vemos, por tanto tenemos que también abrirnos a esto. Remover el lenguaje estigmatizante, como la promiscuidad y que solíamos preguntar en este tipo de pacientes. Y incorporar a todos nosotros como personal de salud, que nos pongamos en lugar del paciente, seamos pacientes y cómo queremos ser tratados, cómo que queremos ser escuchados. Dado que, ocho modo, esto es la primera barrera. La primera barrera de atención de salud es si yo no me siento cómodo con el personal de salud que estoy al frente, con el cual estoy pidiendo ayuda. Esto, así me pareció una buena historia de contar. Ahí está la referencia si la quieren leer más. Y bueno, como sabía que tenía que hacer este tema, yo no busca. Recientemente, esto no es un tema que ya se apagó, si bien es cierto, vemos que los casos están disminuyendo. El New York Times saca también un artículo digno de leer, que está publicado ahora el 16 de abril. How Gay Men Save Us from Monkeypox. Así que yo los invito a leerlo también, que es un análisis reflexivo de cómo el sistema de salud respondió a esta pandemia. Bueno, y yéndonos ya a materia, vamos a partir por la epidemiología que tuvimos. Voy a partir por lo general. Ya Anton les mostró que hay una curva que va bajando y yo me adelanté a la pregunta para que no me la hicieran porque va bajando. Yo también creo lo mismo que él. Yo creo que hay un agotamiento de la población susceptible, un poco la población de más riesgo ya tuvo acceso y ya le dio, o bien se vacunó. Sin embargo, un poco él también lo decía. La vacuna empezó después que los casos empezaron a bajar, y aquí en Chile nos pasó lo mismo. Nosotros empezamos a vacunar abiertamente en diciembre, y ya en enero ya teníamos la vacuna ampliamente disponible, y los casos ya estaban bajando. Así que la vacuna probablemente no explica todo. Entonces, agotamiento, vacuna y cambio comportamental, eso en Chile no lo hemos medido. Yo sé, como lo comentó también Antón, en Estados Unidos hubo cambio de comportamiento sexual abiertamente las parejas. De los estudios reportados, hay menos actividad sexual durante ese tiempo. Los últimos casos ha disminuido en las Américas, contando Estados Unidos, tenemos el mayor número de casos. Y dentro de estos mayor número de casos en Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Perú. Y eso no veo. Bueno, eso. Nosotros partimos inicialmente con una vigilancia epidemiológica, haciéndonos ordinario en relación a ordenar, a cómo definir el caso, para lo cual también nos apoyamos. Aquí estaba la Yana, que estaba presente como coordinador del comité emergente de la SOCHINF. Invitamos a la sociedad científica a participar en las definiciones iniciales del caso. SOCHINF también publicó unas orientaciones técnicas, pero una guía técnica de monkeypox, y estos fueron los documentos que ustedes empezaron a recibir. Hicimos orientaciones técnicas desde la DIPRESE, donde me tocó participar como médico asesor. Dentro del programa de VIH propiamente tal, hicimos la versión 1.0 y llegamos a la versión 2.0, donde también no lo voy a tocar, así que ahora lo voy a mencionar porque se me había olvidado en relación a tecovirimat, donde pusimos las indicaciones en relación a también al uso de tecovirimat en nuestra para uso, que está disponible, se puede obtener y hay que pedírselo a Dijera. También trabajamos con comunicación no menor, en lo que es una de las cosas más criticadas en toda la pandemia, en esta pandemia por Mpox en el mundo y acá.
Es difícil cómo llegar, no es fácil enfrentarse a cómo yo quiero lograr un mensaje que me llegue a la población que tiene las prácticas de riesgo, que tiene más riesgo, por decirlo así. Entonces es como yo comunico a toda la comunidad y a todos los pongo al mismo riesgo o me focalizo. Nosotros hicimos ambas cosas, hicimos folletería que se difundió y que se diseminó en redes sociales, como estas que están acá, y además hicimos material exclusivo en conjunto con la sociedad civil que activamente participó en esta estrategia y llegamos a focalizar con ello. Le mandamos específicamente folletería para que pudiesen en sus redes, que son las redes donde mucha gente, yo sé que no siempre la sociedad civil abarca toda la población que quisiéramos, pero tratamos de llegar a la mayor cantidad de población. Y hablando no de grupos de riesgo, porque el grupo de riesgo estigmatiza, tenemos que empezar a hablar de prácticas de riesgo, porque no todos los grupos tienen el mismo riesgo. Y cuando a mí me preguntan específicamente en personas viviendo con VIH, no todas va a tener riesgo de monkeypox. Si alguien no tiene actividad sexual, ¿por qué va a tener el riesgo? Entonces, es importante la práctica sexual asociada, y eso como también lo mencionó Antón, en los estudios salieron que había fiestas o dark room o saunas los saunas, no sé si ahora tanto en Santiago, pero fiestas sí más y dark room. Al 17 de abril tenemos un total de 1.465 casos, la mayor parte de los casos fue en el 2022, como lo pueden ver, y la verdad que hemos tenido, aquí está la semana epidemiológica, que la Olguita me ayudó, supone que estamos en la 16, así que en la semana pasada no tuvimos casos, de la semana 13 a 14, 0 casos, de la 12 a 13, 2, un poco ustedes pueden ver que la verdad si comparan con 2022, con 23 llevamos muy pocos casos, 46, y en la última semana no tuvimos. Yo sé que también me van a decir que puede haber su diagnóstico, pero bueno, la vigilancia epidemiológica trata de ser, y un poco ustedes nos tienen que ayudar desde el punto de vista médico y médica, de notificar. Si no notifican es bien difícil que podamos tener los datos, como hemos hablado también de data, y que pongan bien el diagnóstico. Acá está la curva bajando antes de vacuna, y yo también, no sé si vamos a tener una respuesta interesante porque bajó solo. Fallecidos que hemos tenido, a ver, hemos tenido, me puedo confundir, son 5, pero básicamente 2 asociados a viruela del mono. Ustedes saben que también depende de cómo ustedes lo clasifiquen. Si en el certificado de función no ponen que fue a causa de viruela del mono, queda fuera de eso. Entonces, lo declarado que nosotros tenemos hacia los organismos internacionales es que nosotros tenemos 2 fallecidos por viruela del mono. Ahora, si el paciente falleció por otras cosas, y además tenía, un poco, ustedes también todos hacen IAS, es un poco lo mismo, como uno clasifica finalmente a la persona usuario. Trabajamos harto se integró y pudimos tener el examen de laboratorio disponible en todo el país, disponible y fácilmente asequible, así que también tuvimos positividad y las seguimos las positividades, y en la gráfica ustedes pueden ver que actualmente al 5 de abril la positividad es 0, porque no hay caso, y llegamos a los casos durante la semana 35, 34, que fueron las semanas de pic, que obviamente se correlacionan con la positividad del examen. Las muestras procesadas, olvidé, total 2.790. Casos, pacientes o personas que nosotros atendemos, son personas jóvenes, activas sexualmente, por tanto, la edad entre 30 y 39 años. Jóvenes, muy jóvenes. Y la presentación clásica no voy a dar todo el detalle porque ustedes ya muchos, o yo creo que casi todos vimos la evolución de Mpox, y Antón también la describió. Lo clásico se incuba, tenemos un periodo prodrómico y que pasa por todos los estatus de las mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, y esto se descama. Pero lo clásico quería mostrar que es como lo que nosotros todos vimos, era como 3 fases finalmente. Era la parte más macular con la lesión, después veíamos la pústula y finalmente la lesión más costrosa. Cuando vimos la pústula, generalmente en extremidad, en región facial, aunque hay en facial con la barba, se ponía ya rápidamente costrosa, como la vamos a ver más, y en genitales también siempre fue muy costrosa, muy umbilicada, y que es como
como uno de estos cráteres que se vio. Ahora, en pacientes muy inmunodeprimidos, como mostró Antón, es una lesión ulcerosa, grandota, que habían y que todos tuvimos casos más o menos severos. Signos y síntomas, el 99% de las personas que al menos están reportadas dentro del reporte epidemiológico tuvieron exantema con lesiones genitales, en un casi 70%, que eso yo creo que es súper llamativo. A veces tenían solo lesiones genitales y con a la palpación, al examen físico, en región inguinal siempre habían adenopatía. Raro no ver adenopatía en el contexto de esta enfermedad eruptiva. Y el resto de todas las descripciones. Fiebre, la verdad que yo encontré que en los casos que yo vi no había mucha, pero se describe hasta un 50%. También se describe como dato anamnéstico. Cuando se pregunta, entonces a lo mejor también podría un poco tender al paciente que diga fiebre. Estas son las lesiones más características que a mí me parecen, las lesiones genitales, como les describía, la pústula que ya que se secó y se costrificó y hizo como esta lesión ulcerativa negra que se veía donde había mucho virus, fácilmente tomar con la tórula y hacer la PCR. Y las lesiones anales súper características que, como se ven ahí, como que se rompían y parecía como cáscara y los pacientes, muy doloroso, muy doloroso. ¿Cuáles son las características? Bueno, estas son las mismas, la misma diapo que mostró Antón, en mucosa, en todas partes, pero localizada de acuerdo a la práctica sexual, entonces lengua, boca, faringitis, enano, lesiones anales y pene, obviamente pene. Esto es lo que más yo creo que a nosotros como personal de salud que trabajamos en la atención de personas usuarias de VIH, vemos acá el reporte que está en VIH y no VIH. En general, esto fue por autorreporte de los datos que tenemos y un casi 50% se declara VIH positivo, viviendo con VIH. Tenemos en general hombres, como sabemos, el porcentaje fue casi 98% de hombres, que predomina en las edades jóvenes, no se ve, no, el puntero no sirve. De los grupos específicos, la verdad que no hay, esto no tiene un análisis estadístico, así que ustedes pueden ver que son porcentajes, así que es como una proporción de lo que tenemos que ver. En pueblos originarios, 29 versus 25, la mayor parte de las personas usuarias fueron FONASA y el resto ustedes ven que son ISAPRE. Me voy a ir más a la actividad sexual, en general hombres que tienen sexo con hombres, similar 46 en personas viviendo con VIH versus 32.2 en viviendo no con VIH. Y acá importante la coinfección, como la ha mencionado Antón también, que es súper importante, sífilis, gonorrea y otras. Lamentablemente nosotros no podemos testear tantas otras, así que tampoco podemos pesquisar más. Y la única diferencia que yo veo al menos ahí en sífilis, el porcentaje es mayor en personas viviendo con VIH. Y la clínica básicamente la misma. Como tuvimos poca mortalidad, no hay datos estadísticos en relación a que si la mortalidad es mayor o no en las personas viviendo con VIH. Tuvimos casos a nivel de todo el país. Al principio, bueno, Magallanes tuvo uno que creo que fue en diciembre, pero todo el país estuvo afectado. Básicamente las capitales, como es región metropolitana y Valparaíso, como la podemos ver acá en los mapas. Tenemos el mapa de Chile 22 y 23, donde vemos la concentración de todas las ciudades y pueden ver las zonas más oscuras son las regiones que tuvieron más casos, como la región metropolitana y Valparaíso. Voy a mostrar los mapas. Acá, como buen santiaguino, me sé las comunas, en Valparaíso no las sé, pero lo voy a mostrar. Entonces, básicamente tuvimos acá centrado en lo que es sector centro de Santiago. Maipú, Santiago, Providencia, Las Condes, La Florida y Puente Alto. Esas fueron las zonas más afectadas, pero lejos cuando uno miraba la prevalencia, Santiago Centro. Y ahora, bueno, en 2023 los casos que han habido en Santiago. Y acá les muestro Valparaíso. Los porteños se saben más las comunas, yo no me las sé, pero entiendo que es más Viña y Valparaíso. Importante conocer que el estudio epidemiológico yo lo encuentro maravilloso, es muy bonito y que permite darnos datos.
permitió ver brotes y conglomerados de importancia clínica. Y yo los invito a leer también un reporte epidemiológico, que no lo voy a describir acá con detalles, pero se ve un poco cuál evento estuvo relacionado y los usuarios que fueron presentando la infección. Les quiero describir 3 brotes específicos, bueno, no sé si no está, pero hay pediatra. El primer conglomerado que les voy a mostrar, un conglomerado de 6 personas, que fue atípico en la región metropolitana, que afectó a un lactante. Entonces también nos preocupó harto en relación a cómo se infecta un lactante de una enfermedad que, como hemos comentado, en general es contacto estrecho durante relaciones sexuales. Sin embargo, también pueden haber otras formas de contacto. Lo aéreo, la verdad que si bien es cierto potencialmente es algo teórico, no ha sido altamente documentado. Entonces esta familia vivían en una pieza, en una casa bastante chica, donde había un adulto amigo de la familia, inquilino de una habitación en la misma casa, y que compartían con la familia. La madre, el padre y los 2 hermanos de 10 y 8 se clasificaron como casos probables porque desarrollaron la enfermedad, no todos tuvieron PCR, y en la evaluación ambiental se vio que habían espacios comunes compartidos, de baño, toalla, jabón, y probablemente un baño, y probablemente ese fue el mecanismo de contagio. El otro caso que también les quería comentar es un caso en Coquimbo, es un hombre quien trabaja en un club nocturno, contagia a su madre de 72 años con comorbilidades. Luego de la investigación epidemiológica, se determina que la fuente probable de exposición del caso fue el contacto directo a través del saludo, de los abrazos, de los besos del hijo de esta señora de 72 años. Y en el fondo no se descartan los fomites por manipulación también, también de la vestimenta, del caso índice y la ropa de cama, además de compartir utensilios. Y en cuanto a los factores riesgo del caso índice, se ven que se identifica contacto directo con amigos y compañeros de trabajo, que fue lo que declaró el usuario. Y el otro, que es el que nosotros como que más tendimos a ver, que son los brotes asociados a fiestas, asociado a una fiesta celebrada en la región de Valparaíso. Y este brote involucró 8 regiones del país, se reportaron 8 casos confirmados entre los asistentes al evento. Los casos residieron en la región de Valparaíso, 3 casos, 4 casos en la metro y 1 en Ñuble. La totalidad de los casos son hombres sintomáticos confirmados por PCR, y la exposición identificada fue como contacto físico en bailar en las fiestas a torso desnudo, como contacto estrecho al bailar y probablemente compartir y cambiarse de ropa, ¿no? Antón también mostró, y que esto yo creo que es importante nosotros, bueno, yo trabajo en microbiología y también enseñé cómo tomar muestras, y para mí es súper importante los brotes detectados en IAS, porque los brotes detectados en IAS son pocos, tuvimos 4, pero asociados a la mala manipulación, primero de EPP, y lo segundo, el mal uso de la tórula al momento de tomar la muestra. Entonces, el primer caso, región metropolitana, sufre un accidente al tomar una toma de muestra sin EPP, y la verdad que desarrolló la viruela del mono. La segunda, enfermera de 31 años, embarazada, 7 semanas de gestación, sufre un accidente durante el descostraje. Como les mostraba que tenían algunas lesiones, tenían costra, y los que vimos eso era difícil de torulear, pero la verdad que hay que torulearlo, no hay que, ojalá no usar, o usar una pinza o una Kelly, pero bisturí probablemente no es la mejor forma. Yo sé que a veces lo hacemos para otros cultivos. Y bueno, se cortó. Y desarrolló la lesión de mpox. Otro en el hospital de Biobío, un TENS, 19 años, atendió un caso confirmado de viruela del mono sin uso adecuado de PP. Y el otro fue distinto, fue en clínicas de cirugía estética, que pudimos tener 2 casos, un caso de Atacama y un caso de región metropolitana, que se asocian a procedimientos estéticos en la clínica de cirugía plástica y que desarrollaron viruela del mono. Por tanto, un resumen de la situación epidemiológica en Chile hasta el 17 de abril hemos tenido 1.466 casos. Nuestras datas de hospitalización, recuerden que partimos hospitalizando a la mayor parte de las personas usuarias, así que como que nos enturbia un poco si requerían necesariamente la hospitalización. Reportamos 2 fallecidos en O'Higgins y Tarapacá, y respecto al perfil de casos, como les mencioné, en un rango etario va desde los 6 años hasta los 89 años en todo el país,
y el 53.6, me había equivocado de antes, 53.6 de los casos se autorreportan con coinfección por VIH. Un 8.5 con sífilis y 0.6 con gonorrea. Bueno, el otro lo mencioné. Ahora yendo a una estrategia de vacunación. Complejo, todo el mundo quería vacuna, no estaban disponibles. Antonio un poco lo mostró, nosotros nunca tuvimos la CAM, pero nosotros llegamos rápidamente a las más modernas de Monkeypox, la Genius. Mucha estrategia a nivel desde el MinSal para conseguir estas vacunas por compras directas o a través de los fondos rotatorios o a través de la OPS. El 19 de octubre iniciamos la estrategia de vacunación para la fase de profilaxis post-exposición. Hubo una recomendación también desde el CABEI, que ustedes saben que es el Comité Asesor de Vacunas del MinSal, y donde da orientaciones hacia dónde elegir y priorizar las vacunas. Priorizamos inicialmente hacia post-exposición, obviamente, como partió todo el mundo. Yo sé que se cuestiona, pero bueno, era lo que había, las vacunas que había, y había que privilegiar inicialmente a las personas que habían estado con contacto estrecho, a través del autorreporte también. La semana del 7 de noviembre se amplía la estrategia a nivel ya para universalizar a las regiones Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Biobío y Araucanía. El 14 de noviembre se sumaba en la región metropolitana 2 vacunatorios más, porque partimos con 2 en la región metropolitana, después incorporamos San José y Sotero del Río. Desde el 14 de noviembre todas las regiones contaban con dosis y se contaba con la capacidad para atender a todas las necesidades de las personas usuarias. Y en inicio de diciembre, como les comentaba, iniciamos el proceso de profilaxis preexposición ya con la vacuna en forma masiva, no masiva, con grupos priorizados hacia la predisposición, que es la que un poco todos queríamos. El 23 de febrero se amplía la convocatoria de todos los grupos y desde el 28 de marzo, ya desde este año, contamos con 45 vacunatorios administrando la vacuna en todo el país y con una cobertura ampliada para para todo aquel que tenga práctica de riesgo y que esté en los grupos definidos pueda adquirir la vacuna. Como les comentaba, partimos con exposición inicialmente a los contactos estrechos, y entre las personas que tienen práctica de riesgo y que están en estos grupos, están ampliamente disponibles en hombres que tienen sexo con hombre, independiente de la edad, en personas usuarias de PrEP, que es donde yo creo que más tenemos, en el fondo alguien está tomando PrEP, es que va a tener mayor riesgo de tener prácticas sexuales y poder adquirir en POX, por tanto yo creo que es la población que además nosotros tenemos que dirigirnos, personas viviendo con VIH, personas trans, trabajadoras y trabajadores sexuales, otro grupo y personal de salud. Me preguntaban de personal de salud. Hay personal de salud vacunado, especialmente personal de laboratorio. Esa fue la priorización que se hizo durante este tiempo. Acá les muestro cómo fuimos definiendo los grupos en fase de la preexposición, una primera fase con convocatorias que yo sé que de repente me dio enredó con los CD4 menos de 200, estoy hablando solo de personas viviendo con VIH, después la segunda fase ampliamos de 18 a 44, entonces después nos pasaba que los de 45 y los 50 que pasaba, pero simultáneamente se abrió después para la población LGBTI y hombres que tienen sexo con hombres entre 18 y 44. Bueno, pero finalmente ya desde el 27 de febrero están toda la edad y están todos los grupos. ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que bien, tenemos 16.808 dosis administradas que están en todas las regiones. Ustedes pueden ver de la región de donde vengan, dónde están y dónde tienen que vacunar más. Evidentemente, región metropolitana, obviamente porque partimos, hay más población, es lo que tiene la mayor cantidad de dosis administradas. Y también es importante ver la segunda dosis, que también en el fondo yo pongo una y ojalá pueda tener el booster. Entonces hay 9.000 puestas de primera dosis y 6.000 segunda dosis. Por tanto, son alrededor como de 10.000 personas usuarias. Lamentablemente no se ve, pero yo tengo que felicitar a 2 vacunatorios que han tenido una estrategia, porque si uno compara con los otros hospitales, pero que es súper buena, que es el Hospital San Juan de Dios, donde yo trabajo, o estaba trabajando, y el Hospital San Borja, donde tienen más de 3.000 personas usuarias vacunadas. El San Juan de Dios 3.700 y el San Borja 3.004. Y un poco, habiendo trabajado y trabajando en San Juan, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Porque nos preguntan qué estrategia nosotros hemos tenido. Poco abrir la puerta. No hay horas de almuerzo.
La persona usuaria llega, va y siempre se atiende en el mismo día. No le damos hora, no se agenda telefónico, no se agenda online, llega, se abre la puerta, se atiende. Se hace una consejería, obviamente, firma el consentimiento informado y se vacuna. Tenemos horario no tan extendido, horario de hospital público, 8 a 4, y ustedes saben, los vienen hasta las 3, y eso sigue. Y con eso hemos tenido, y un poco la acogida, un poco como yo lo sensibilizaba al principio, en el fondo, la acogida al que viene a vacunarse. Si alguien que viene a vacunarse, yo no lo puedo rechazar. Es como alguien que viene a tomarse un examen, yo le tengo que tomar el examen, o lo tengo que vacunar. Un poco, yo creo que esa ha sido nuestra estrategia, que ha sido súper exitosa, y uno compara con otros hospitales de la región metropolitana, es algo que tenemos que mejorar para que aumentar la vacunación. Están en todas las regiones, entiendo que en Valparaíso hay varios centros, yo no me lo sé todo, pero 4 o 5 vacunatorios están en todo el país. El número de dosis por rango de edad, básicamente gente en la población que nosotros vemos. Y acá también lo que ustedes quieren ver, el número de dosis administradas según criterio de elegibilidad y esquema. Y esto recuerden que es autorreporte. O sea, yo digo, no sé, estoy tomando PrEP, me voy a vacunar, me colocan como PrEP. Yo digo, no sé, y uno confía, porque la verdad que el autorreporte que hemos tenido ha sido súper bueno. Entonces, lo que nos importa a nosotros, en personas viviendo con VIH, que me importa y me preocupa, porque en el fondo tenemos como preexposición en personas viviendo con VIH, la primera dosis 5.000 y en la segunda dosis 3.600. Entonces hemos logrado con 2 dosis solo 3.600. En el entendido que tenemos más de 50.000 personas viviendo con VIH en nuestro país. Y como preexposición, 1.000 con su segunda dosis 909. Entonces 909 son los que están realmente vacunados, porque esto ya ha pasado. Entonces yo creo que es como incentivémonos a enviar más a los usuarios que correspondan a vacunar, y ahí ven. Bueno, también me habían preguntado de trans, la población trans, primera dosis 79, segunda dosis 42. Un poco motivar la vacunación de primera dosis, y a los que ya tienen la primera dosis, motivar la segunda. ¿Cómo va el ritmo vacunatorio? Acá tenemos el gráfico, desde que se implementó en diciembre, llegamos hasta 1.462 dosis, que fue como el top de vacunas administradas, y lamentablemente hemos ido bajando, aunque yo creo que el ritmo se mantiene, como 600 o 500 personas usuarias vacunadas. La caída no es, se explica porque un poco por el corte, pero no significa que vamos a tener 80 vacunados al cabo de la semana pasada. Esto es súper reciente, y un total, como les ponía arriba, de 1.840 dosis administradas. Lo que nos importa también, bueno, Antón habló sobre intramuscular versus intradérmica. Intradérmica provoca lesiones cutáneas, o sea, da un ESAVI, y básicamente los que hemos visto son fiebre, náuseas, diarrea, mácula, básicamente lesiones o reacción adversa secundaria al sitio de inyección, y principalmente cuando es intradérmica. Yo creo que los que vimos cuando está intramuscular, la verdad es que no. Hemos tenido actividades para promover la vacuna a través de webinar, a través de Zoom, motivando a los centros de atención. Yo sé que les llegó la invitación desde redes para esta concientización que se hizo desde Dijera para todos los centros de VIH y UNICEF. Hay un ordinario para reforzar los equipos locales. Hemos tenido actividades extramurales para facilitar el acceso a poblaciones de difícil acceso, con móviles locales. Han habido también iniciativas de llegar a la sociedad civil para administrar las vacunas. Y ordinario y comunicaciones. También hemos adaptado los mensajes de vacunación, tan en las redes, tan también en Viruela, en minsal.cl, en el banner de Viruela del Mono. Y tenemos que seguir trabajando en vacunas. Es necesario seguir la vigilancia y monitoreo constante de las reacciones adversas que las personas podrían presentar. Es fundamental la comunicación de riesgo continua. Lo sabemos con COVID, con los equipos de salud, con la población objetivo, con el objetivo de dar confianza, que es una vacuna segura, una vacuna eficaz, que demostró eficacia en los estudios que yo no los mostré, pero los estudios del CDC han mostrado eficacia. Los pacientes no van a adquirir nada, o tienen un riesgo menor de adquirir, nunca es 100% nada.
y tranquilidad para mantener buenas coberturas de vacunación. Terminó la alerta, estamos trabajando ahora ya en el post-alerta. Acuérdense que la alerta terminó el 31 de marzo, así que estamos trabajando en los lineamientos normativos para ver cómo lo vamos a hacer con vigilancia. Yo sé, no me digan que vigilancia no existe, por ahora no va a existir. Examen y capacidad diagnóstica que se tiene que mantener y promover, y yo soy como de la idea de que debiéramos testear más en población que tiene otras ITS, porque si no, no lo vamos a, porque no lo mencioné, no vi que lo menciona tampoco Antón, pero sabemos que hay periodo asintomático, existe, hay y que contagian y está demostrado. Lo clínico, estrategia de vacunación que tenemos que potenciar, aislamiento, tenemos que ver si seguimos con el aislamiento, que ojalá podamos, nosotros como salud pública tenemos que proveer residencias sanitarias, independiente que la persona pueda hacer su aislamiento domiciliario si puede, pero tenemos que siempre pensar en los que no pueden acceder a las condiciones de baño, de piezas solo, etc. Comunicación de riesgo efectiva y reportería. Bueno, y agradecer a todo un equipo, esto fue un equipo de trabajo grande que partió liderado desde la Subsecretaría de Salud Pública, desde epidemiología básicamente. Después pasó a la coordinación de respuesta de viruela del mono, que la lideró por varios meses la doctora Raquel Chay, que todos conocemos, que ya se inició en los programas nacionales de VIH, con lo cual me tocó trabajar también. Así que bueno, agradecer esta coordinación de respuesta a viruela del mono, a la Subsecretaría de Salud Pública, de Epidemiología, a la IPRESE, al PNI, a la DIGERA, DIVAP, Hospital Digital, la Seremía, que trabajaron en conjunto. Las Seremías son las que más trabajaron en esto, aunque uno lo ve y desde el punto de vista clínico no, llamando a los usuarios, haciendo la descripción epidemiológica y a comunicaciones MinSal. Agradecer porque esta presentación fue gracias a las diapositivas que me prestaron y el Departamento de Epidemiología liderado por su jefe, Cristian García, las diapos de la vacunación, la María Paz de Toglia, que es la jefa del PNI, y a mi jefe actual, Fernando González, que es la de 13, que me permitió estar acá donde está la presentación. Muchas gracias.